Hola amiguitos de Show Trending, ¿cómo están? Bueno, esta vez les voy a explicar un poco acerca de mi trabajo y bueno, cómo hago lo que sería el face paint. En este caso, bueno, voy a trabajar lo que sería unas arañas, así que poco a poco vamos a ir viendo lo que vamos a hacer en este momento. El paso número uno que siempre vamos a realizar a la hora de hacer un face paint es tener un boceto, ¿ok? De lo que deseamos pintar, si van a ser mariposas o va a ser un tigre o va a ser una serpiente. Siempre tenemos que dibujar primero en un papel lo que vamos a hacer para tener un poco más de práctica en el dibujo a la hora de pasarlo a este tipo de lienzo que es un poco más difícil. Entonces, ¿qué hacemos? En ese caso yo por acá dibujé unas arañitas. ¿Ok? Y ahora lo que voy es a pasar para acá donde yo quiero que vayan esas arañas. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar con un lápiz blanco la forma de mis arañas. Y voy a pasar a hacer eso. ¿Ok? En este caso, lo primero que yo quiero pintar va a ser mi rostro. ¿Ok? Entonces tengo que prepararlo un poquito antes para poder empezar a trabajar allí. En ese caso yo me voy a colocar un poco de base, es un maquillaje muy sencillo ya que no quiero que las personas que estén, que estén viendo mi forma de maquillarme se fijen mucho en el rostro, sino más que todo en el efecto que quiero causar al pintar estas arañas. Entonces me coloco bases aquí dando golpecitos, ¿ok? Algo muy sencillo. Utilizo la mano también para ayudarme a hacer el maquillaje. Recuerden que es algo muy básico, ¿ok? Luego que utilizo mi esponjita, utilizo para acá lo que sería algún corrector de ojeras. Como les digo, es lo más sencillo. En este caso vamos a utilizar solamente por acá. Y un poquito acá para sacar el perfil. ¿Okay? Si quieren, ya dependiendo de cada rostro, nosotros vamos utilizando lo que sería esto, ¿ok? Luego uso mis esponjitas para difuminar un poco. Ajá, agarré la esponjita que no era, es esta. Porque la otra tenía un poco de material, de producto que estábamos previamente utilizando para ver cómo iba a quedar. Entonces, luego que la utilizo y ya hice un poquitico aquí de corrector, no es mucho lo que voy a utilizar, aplicamos lo que sería el polvo. Entonces, utilizamos una brochita por acá. Vamos a ver esta. Y ahora vamos a aplicar rubor. Se me olvidó. En este caso, como yo quiero que sea un poquito más dark el maquillaje, entonces no utilizo un rubor tan rosa, sino un poco más brown. Y ahí está. Ok. Luego vamos acá a la parte de los ojos. Ok. Ya si por ejemplo queremos aplicar un poquito de iluminador o algo, yo lo aplico de una vez porque una vez que empiezas a trabajar con pintura ya no puedes estar haciendo más arreglos en el maquillaje porque vas a tener muchos errores en el maquillaje. Entonces es mejor ir saliendo lo más pronto posible de todo este tipo de maquillaje, ya que esto es como una base, o sea, no es tan notable. Entonces colocamos un poquito de iluminador. Okay. Esto es como para corregir algunas imperfecciones que quede por allí con el polvo, con el iluminador. Entonces yo uso esta brochita. Ajá. Y luego pasamos a los ojitos.
colocar esto por acá. Entonces, agarramos esto, usamos un pincel, a ver, y como les estaba comentando, por el tipo de maquillaje, en este caso lo voy a hacer con un color muy oscuro. Ok, recuerden que cuando estamos trabajando con el color negro en las sombras, nunca es recomendable que apliquen la sombra solamente en el párpado movible, ya que el ojo se va a ver muy chiquitico. Entonces tienen que sobrepasarse un poquito de esa línea para que tenga mejor efecto. Okay. Un poquito con un pincel difuminador, luego de que ya aplicamos el material. Listo, algo muy sencillo, ¿ok? Y ahora sí pasamos a la parte de abajo. Tienen que tener en cuenta, ok, tener mucho cuidado con el uso de los pinceles, así que yo les recomiendo ver muchos tutoriales, ok, porque a veces cometemos el error de utilizar el mismo pincel para todo y no todos los pinceles dan el mismo efecto, ni puedes llegar a todas las partes del ojo con el mismo pincel. Entonces siempre es recomendable que utilicen un pincel para cada cosa. Acá está, ok. Ahora voy a colocar un poco de creyón por la parte de afuera del ojo. Siempre por la parte de adentro del ojo recomiendo que utilicen un color blanco para que el ojo no se vea tan pequeño, no hagan un efecto de un ojo un poco más grande. Entonces es blanco por dentro y negro por el borde de la parte de afuera. Ok, y también les recomiendo que coloquen un poquito de iluminador en la parte de la parte de adentro del ojo, por acá. También pueden utilizar sombra blanca, pueden utilizar iluminador blanco, lo que sea más cómodo para ustedes, también dependiendo del tipo de maquillaje que estén tratando. En este caso, bueno, como es un maquillaje de fantasía, lo hago de este modo. Aquí está. Y termino por colocarle un poco de delineador en la parte de arriba.
Las personas que están empezando a utilizar delineador, siempre les recomiendo que primero lo hagan con un pincel blanco, ¿ok? Que saquen acá las medidas con el pincel blanco justamente donde va a quedar su delineado y luego apliquen el producto para que les quede un delineado más perfecto. Ya después cuando tengan la práctica sí lo pueden hacer directo. Entonces, pasamos acá, ya terminamos de hacer nuestra base, ¿ok? Muy sencilla, muy base y se ve muy bien para lo que queremos hacer. Entonces, como les dije, yo por acá tengo mi boceto, ¿ok? Y vamos ahora a retirar un poquito más las cosas de la mesa para poder trabajar exactamente con lo que vamos a hacer. Las sombras sí las vamos a utilizar para luego, ¿ok? Entonces, en este caso no voy a trabajar máscaras de pestañas y ya con lo que es el maquillaje facial lo finalizamos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, como les comenté hace rato, es hacer la araña, ¿ok? Con el pincel blanco para poder saber cómo nos va a quedar y justamente dónde la vamos a colocar. Luego de que hagamos nuestras arañitas es que pasamos a utilizar el pincel negro con pintura negra, o en este caso podemos utilizar también creyón negro, o sea, según cuál sea su agilidad pintando. Normalmente cuando somos principiantes utilizamos muchísimo el creyón, pero hay personas que no les gusta porque el creyón, más que todo cuando es a prueba de agua, es un poco difícil de quitarlo. Entonces cuando te vas a lavar la cara o te vas a quitar eso, se viene todo lo borroso del creyón y te manchas todo el color negro y es muy incómodo quitarlo. Entonces, si pueden aprender a trabajar de una vez con material de face paint, con pintura negra, muchísimo mejor, para que tengan una mejor forma después de quitarse todo eso, o con un desmaquillante también lo pueden hacer. Entonces, yo por acá voy a pasar a dibujarme mis arañitas. Entonces, la primera que me quiero hacer va a ser en el ojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero quiero que tenga un efecto de araña el ojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar mi forma de mis paticas. ¿Ok? Aquí no se ve muy bien por el color del pincel. Pero salen totalmente desde por acá. ¿Ok? Y suben. También sacamos una por esta parte del ojo. ¿Ok? Ajá. Ahí no se ve muy bien en la cámara, pero ya yo aquí tengo mi figura de mis arañitas y ya sé que a la hora de colocar mi pincel ya yo voy a tener mi imagen plasmada. Entonces ahora voy para acá donde quiero que esté mi araña. Puede ir subiendo por el ojo. Si por ejemplo se la van a pintar a alguien, se ve muy linda la araña acá en el hombro. Pero en este caso, como es un poco incómodo hacer tantos detalles acá, yo la voy a colocar un poco más al frente. Ok, vamos a colocar una por acá. Y podemos colocar otra que no se vea tan recargado. Podemos hacer una araña en el ojo, otra aquí y una pequeñita de este lado. Pero siempre no es bueno recargar con tantas arañas todo porque no se ve bien. También, como les digo, todo depende del maquillaje que ustedes quieran hacer. Siempre es bueno buscar otras personas, influencers, que trabajen con esto para que ustedes vean mejor la referencia. Entonces voy a hacer mi otra arañita aquí. Ok, entonces, como les digo, pueden trabajar con un creyón negro o con otro tipo de creyón. También tenemos, como le dije, los pinceles delgados. Y con los pinceles delgados vamos a hacer otro tipo de efectos. En este caso, cuando trabajamos en el rostro, utilizamos un pincel un poco más grueso, delgado. Y cuando trabajamos en el cuerpo, un pincel más grueso.
porque debido al espacio, o sea, este tamaño es más grande, este tamaño es más pequeño, entonces necesito un pincel pequeño. Acá como es más grande, un pincel más grande. Si trabajamos un pincel pequeño acá, entonces es un poco más complicado porque vamos a tardar mucho pintando. Ajá. Entonces, ajá, a ver, por acá estoy utilizando un pincel pequeño y ya no me sirve. Entonces tengo que buscar el uso de un pincel más grande para poder hacer el relleno y que me quede mejor. Ok. Ajá. Luego pasamos acá a lo que serían las paticas de la araña. Recuerden que las paticas de las arañas son, normalmente yo las divido en 4 partes cuando las estoy pintando, 1, 2, 3, 4, hasta que va cayendo la patica. No pueden hacer una sola así, o pueden hacerlo, pero se acaso con una sola patica, por la figura de la araña. O sea, tienen que estar muy pendientes en los detalles.
Y pasamos para acá para la segunda arañita. Ok, le hacemos también unas pequeñas antenitas acá. Ajá. Okay. Ahí está. Ok, luego, mientras esto se seca, pasamos acá al rostro. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Las paticas de la araña nunca son tan perfectas, siempre hay que hacerlas un poquito distorsionadas para que den mejor efecto. Entonces, acá en el ojo, para que nos den mejor efecto, hay que hacerlas un poco arqueadas, ¿ok? Y señalándonos preferiblemente todas hacia el mismo lugar, para que esto también nos dé un efecto 3D en el ojo. Ya lo encontré. Como dije antes, necesito un pincel un poco más pequeño para los efectos de la cara porque se ve muy grueso el trazo y no nos sirve.
Acá está. Entonces, una vez que esto ya se seca, ¿ok? Ya podemos empezar a trabajar con otro tipo de detalles que en este caso sería con el color blanco. Vamos a empezar a hacer un poco de iluminación en lo que serían las paticas de la araña. Ok, otra cosa, cuando vayan a pintar la araña, traten de que las líneas no sean totalmente lisas. Siempre al comienzo de la patica, por ejemplo por acá, empieza grueso y termina un poco más delgado. Nunca es un solo tamaño, un solo grueso para cada patica, sino que empieza grueso, termina delgado, empieza grueso, termina delgado. Y justamente allí donde está esa pequeña parte que es más ancha, justo allí es donde vamos a hacer nuestros efectos con blanco. Ok, ya casi terminamos y ahora nuestro paso más importante en este tipo de trabajos y es hacer la sombra. Entonces esto lo vamos a hacer con color negro, con sombra de ojos preferiblemente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es imaginar un punto de luz, ¿ok? Por ejemplo, cuando agarramos una linterna y la colocamos a este vaso, la luz, por ejemplo, se refleja toda hacia un solo lugar. Entonces, lo que hacemos es imaginarnos dónde está la luz que queremos y hacia ese lado, al lado contrario, vamos a crear nuestra sombra. Ok, pero antes voy a hacer esta patica que se me dañó. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos, como le digo, nuestra luz y empezamos a marcar lo que sería nuestra sombra.
Ok, recuerden que la pintura tiene que estar muy seca antes de hacer este paso. Y acá ya estamos haciendo un poco más nuestra araña con un efecto tridimensional. Okay. Luego pasamos acá el mismo efecto en el ojo. Recuerden que las sombras no tienen la figura tan definida como una patica, o sea, la sombra es como algo más liso. Entonces es fácil de hacer, se ve difícil, pero una vez que lo están haciendo van a ver que no es tan complicado.
Aunque aquí la sombra me quedó muy pegada a la arañita y se veía muy gruesa, entonces no se puede ver así. No puede ir tan pegada la sombra a lo que pintamos. Tiene que ir muy separada. Ahí está. Ok, bueno, ya estamos listos y así tenemos, como les digo, este efecto. Ya, por ejemplo, voy a terminar con una pintura de labios, ok, para ya dar por finalizado nuestro video. Bueno, lo que pasa es que este labial es un poquito complicado porque él es muy seco. Entonces previamente hay que hidratarse los labios y él no está colaborando mucho. Listo, aquí está nuestro maquillaje dark con nuestras arañitas. Así que ya saben, sígueme en Payasita Azucarita para que veas las fotos de este maquillaje. Chao.